Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Por lineamientos presidenciales, este informativo lo grabamos desde casa. Un importante anuncio realizó la Unidad para las Víctimas con relación a los giros de atención humanitaria. Cumpliendo el compromiso anunciado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la entidad destinó más de 68.000 millones de pesos para realizar el pago de la atención humanitaria a 116.000 familias víctimas de desplazamiento forzado. En el marco de esta pandemia del COVID-19, hemos hecho un compromiso de un PAC extraordinario de 95.000 millones de pesos, 116.000 giros que nos permiten hacer una inversión superior a 68.000 millones de pesos. Inicialmente, hace más de 15 días, iniciamos con la colocación de 43.000 giros, 31.500 millones de pesos. Podemos decirle a las víctimas que hemos logrado colocar 312.914 giros con una inversión superior a 185.000 millones de pesos. En atención a las medidas sanitarias en el marco de estado de emergencia por el COVID-19, la Unidad para las Víctimas ha realizado una serie de acciones encaminadas a garantizar la atención, asistencia y reparación integral a toda la población víctima. En el presente informe les contamos qué se ha hecho en las últimas semanas de aislamiento. Desde el 17 de abril, la entidad presta sus servicios a través de los diferentes canales no presenciales para orientar y recibir las solicitudes de los sobrevivientes del conflicto. Más de 400.000 víctimas han recibido atención telefónica o virtual de la unidad durante esta emergencia nacional. Hemos recibido 200.000 solicitudes en esta transformación del canal presencial, que son los orientadores, los 400 orientadores que tenemos en el territorio. Desde sus casas han recibido 200.000 solicitudes y en el canal telefónico y virtual hemos recibido un poco más de 400 solicitudes. De otra parte, la entidad ha atendido a la población desplazada en 3 departamentos del país con la entrega de kits de alimentos, hábitat y aseo. Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 12 de abril, nosotros hemos llegado con un poco más de 40.000 millones de pesos en materia de atención humanitaria. Estos son un poco más de 56.000 hogares atendidos en atención humanitaria y hemos pagado 2.500 indemnizaciones por un poco más de los 30.000 millones de pesos. La Unidad para las Víctimas ha venido recibiendo las solicitudes y los listados censales remitidos por las comunidades étnicas asentadas en todo el territorio nacional con el fin de entregar la atención humanitaria durante la emergencia nacional. Nosotros atendemos la población, revisamos los censos y de la mano con las alcaldías locales, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas definimos quién hace la atención en materia humanitaria. Sin embargo, para los casos de Bogotá, por ejemplo, nosotros atendimos un poco más de 200 familias en Vera con pagos de atención humanitaria. De igual manera, la subdirectora de la entidad reportó contacto con los alcaldes y constante comunicación con la Mesa de Participación de Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, junto a miembros de las entidades territoriales y nacionales, participó del Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a la Alerta Temprana en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia. El funcionario aseguró que se atenderán a las 453 familias que se encuentran confinadas en esta zona del país por los combates entre grupos armados ilegales y pidió acompañamiento de la fuerza pública para trasladar las ayudas humanitarias. El llamado es a la necesidad de garantizar la seguridad para que la real situación de base se pueda eliminar, pero necesitamos que de forma coordinada entre todos, aquí no es solamente fuerza pública, sino todas las entidades podamos hacer acciones que nos permitan eliminar esas situaciones que están generando este confinamiento en las comunidades. En Norte de Santander, la Unidad para las Víctimas inició el pago de las ayudas humanitarias anunciadas por el gobierno en desarrollo del plan de contingencia para prevenir la expansión del COVID-19. Son más de 1.600 millones de pesos los recursos que fueron destinados por la unidad para atender a 2.261 hogares víctimas de la violencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La directora territorial de la entidad en Norte de Santander y Arauca explica el proceso de pago. Para la confirmación del pago, la población afectada por la violencia en Norte de Santander debe estar atenta a los canales de comunicación de la Unidad para las Víctimas, que oportunamente y vía telefónica o mediante mensaje de texto se les informará cómo, cuándo y dónde pueden realizar el retiro de los aportes. A través de un emotivo acto virtual, cantaoras del Pacífico nariñense homenajearon a los afectados por la violencia. Los sobrevivientes del conflicto armado también conmemoraron así el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Hasta cuando
En un diálogo virtual con integrantes de la Comisión de Paz del Congreso y delegados de diversas entidades, las víctimas del conflicto armado colombiano alzaron su voz para que la violencia sea erradicada para siempre del país. Como víctimas, no desistir de la necesidad de seguir empujando las acciones que sean necesarias para que mucho de lo que hemos vivido, sí, otras familias, otras personas, niños, mujeres, no tengan que vivirlo. Revivir en el corto plazo las curules especiales para la paz en la Cámara de Representantes fue otra de las solicitudes de las víctimas al Legislativo en su conmemoración anual. El trabajo conjunto entre las entidades del Estado es fundamental para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Así lo ratificaron el director de la Unidad para las Víctimas, el director de la Unidad de Restitución de Tierras y el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Devolverles a las víctimas las tierras que perdieron por el desplazamiento forzado y la violencia suscitada por los combates entre grupos ilegales es uno de los principales compromisos del Estado en el proceso de reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Nosotros a la fecha, en los 8 años y medio de implementación de la ley, hemos restituido 377.000 hectáreas, de las cuales 225.000 son en territorios étnicos. Según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, el objetivo es devolverles más de 3.000 millones de hectáreas a cerca de 150.000 personas. Además, durante este proceso se han impulsado varias iniciativas productivas que buscan transformar a los productores en empresarios del campo. Hay unos de ellos que ya están exportando cafés especiales, la pimienta del Putumayo, en fin, están en cantidades de cadenas productivas donde existe un nicho importante por la historia que hay detrás de estas comunidades que fueron despojadas y desplazadas forzosamente. Por su parte, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, destacó las razones por las cuales es importante seguir trabajando para preservar la memoria de las víctimas. El hecho de que la memoria es una actividad fundamental de los seres humanos. Es parte de la construcción de la identidad, de lo que somos, de lo que hemos sido, de cómo nos hemos construido a través del tiempo. La Dirección de Reparación entregó un balance de la labor realizada en materia de cierres totales de sujetos de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas dispuso de 9.000 millones de pesos para el cierre total de 16 de estos planes. La Unidad para las Víctimas ha logrado cerrar 16 planes integrales de reparación colectiva, 14 de estos en comunidades y 2 en organizaciones. Esta reparación colectiva la hacemos en los colectivos o comunidades étnicas, comunidades campesinas, organizaciones y grupos desde una perspectiva material, política y simbólica. La inversión total hecha por la Unidad para las Víctimas para el cierre de los 16 planes ha sido de más de 9.000 millones de pesos y permitió la implementación de 176 acciones de reparación concertadas con las comunidades. Podemos destacar varias acciones y medidas implementadas como dotaciones en herramientas agrícolas para proyectos productivos como tractores y camiones, la dotación de juntas de acción comunal y de colegios, para fortalecer las prácticas culturales y deportivas, la realización de productos y ejercicios de memoria que nos ayudaron a dignificar las víctimas. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.